¿Y cuál sería la educación? Pero esto es lo que creo, si esa era la pregunta. Yo creo que hoy los estudiantes actuales están buscando algo específico cuando van a la educación. Quieren una destreza tangible que pueden utilizar para obtener trabajo y en el lugar de trabajo ganar un buen dinero para poder tener éxito. Sin embargo, yo creo que nuestras universidades necesitan interactuar con la comunidad empresarial para que haya un equilibrio, para darles destrezas de trabajo que las compañías necesitan y la fuerza para que pueda hacer eso, pero también darle a los estudiantes destrezas de vida, porque los empleadores ahora buscan a una persona completa. Muchas gracias. Nuestra próxima pregunta viene de Bolivia, de la Universidad Privada Boliviana de Cochabamba. Buenos días. Quisiera que me ayude a resolver alguna contradicción que percibo en la exposición. Por un lado, la señora Karen Ritchie, como usted bien ha mencionado, afirma que la generación X es más conservadora y conformista que los boomers. Por otro lado, su exposición ha manifestado un interés de la generación X por cambiar el mundo. Bueno, aquí está la contradicción. ¿No será que solo los de la generación X son el mero producto de la globalización? Gracias. ¿Hay una contradicción en la generación X? En realidad, yo he estado pensando sobre esta contradicción por bastante tiempo. Yo creo que este es el tipo de pregunta que tiene mucha profundidad. Estoy muy contenta de que haya usted preguntado eso. Eso es porque los de la generación X son el producto de perspectivas múltiples. Por un lado, ellos han aprendido a ser independientes e individualistas y absortos en sí mismos. Por otro lado, ellos entienden muy bien que están relacionados con el mundo y como consecuencia tienen un mayor respeto y por comprender a la humanidad. Por otro lado, son individualistas, las personas que mencionamos. Estas contradicciones son muy útiles al tratar de obtener un equilibrio sobre quiénes son ellos en realidad y, por lo tanto, tenemos que respetar sus opiniones diversas, experiencias diversas y sus perspectivas múltiples. Señor Pierce. Yo quisiera llevar eso a un nivel más elevado, inclusive, y decir que aunque a veces la gente de la generación X está absorto en sí mismo y es materialista, eso nos ayuda a demostrar nuestro éxito al mundo. Y cuando nosotros trabajamos mucho para lograr ese éxito, también queremos divertirnos mucho. ¿Eso es una contradicción con el hecho de ser conscientes de la sociedad global? No lo creo, porque lo que aprendimos es que, de hecho, nosotros podemos lograr una diferencia. Nuestro entorno de trabajo nos ha permitido eso y ahora queremos lograr un cambio en el mundo en el que vivimos. Gracias. La próxima llamada viene de México, del Instituto Tecnológico de Mérida, en Mérida, Yucatán. Buenas tardes. Mire, le llamamos del Instituto Tecnológico de Mérida. Quería yo preguntarle a la doctora Chen si los resultados de su investigación son exclusivamente de la cultura norteamericana. Nosotros, México, insertos en Latinoamérica, queremos saber si existe alguna investigación que nos arrojara qué tanto estamos en esa generación X con nuestra gente, o si se podría traspolar sus encuestas, sus investigaciones a nuestra cultura latinoamericana. Gracias. Doctora Chen, sí, yo creo que no hay suficientes datos de investigación de América Latina. Sin embargo, la presentación de hoy día esperamos establecerá un foro de otros debates. Sin embargo, yo le puedo decir que en mi experiencia en México el año pasado con la generación X de México me indicó claramente que muchas de las personas de México y de otras partes de América Latina
Los jóvenes comparten unas visiones del mundo muy similares. Todos quieren viajar, todos quieren trabajar fuerte, todos quieren gratificación instantánea, todos saben que hay algo que se llama el control remoto, todos saben que uno puede hacer las cosas por sí mismo. Entonces todos esos elementos ya están ocurriendo, pero sería muy lindo si podemos compartir notas y hacer investigaciones colaborativas para poder entender a la generación X mejor. Gracias. Nuestra próxima pregunta viene de México, del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Comercio y Administración ESCA, en el Distrito Federal. Buenos días. Good morning. Habla la doctora Pilar Peña. Felicita a la doctora Chen. Es una exposición muy bonita. Y mi pregunta concreta es, así como surgió la generación X tan rápidamente, ¿usted cree que terminará pronto su liderazgo empresarial? ¿Y por cuánto tiempo más? Gracias. ¿Podría repetir esa última parte? ¿Cuánto va a durar esta generación? O sea, surgió muy pronto, tiene liderazgo, pero ¿cuánto va a durar? Bueno, no tengo aquí la bola de cristal, pero le puedo decir que yo estoy muy entusiasmada de trabajar con esta generación. Yo creo que su liderazgo va a tener un impacto duradero, porque este es el siglo de la electrónica y ellos son los que han hecho una realidad de esto. Estamos caminando en un mundo virtual en el que los de la generación X va a marcar el paso para el próximo siglo, por lo cual yo creo que el impacto es muy duradero y les deseo suerte. Señor Pierce, bueno, yo pienso que en nuestro liderazgo comercial acaba de empezar. Recién ahora estamos tomando las riendas de puestos de liderazgo en el comercio y en la sociedad, y yo creo que tenemos varias décadas por delante de liderazgo en el mundo. Gracias. Nuestra próxima pregunta viene de Costa Rica, de Sabino Morera y Asociados en San José. Morera, Gutiérrez y Asociados, preguntamos, ¿es posible aumentar la lealtad de la generación X a través de programas de motivación y reconocimiento? ¿Tiene algún estilo de aprendizaje particular? Doctora Chen. Sí, el método de aprendizaje de ellos es individualista, por supuesto. Han dependido más en la información y los recursos de la biblioteca, del Internet y de la red global, y por lo cual se absorben en un tipo de interacción más individualista. En cuanto a cómo podemos motivarlos para ser más leales a las compañías, yo creo que lo primero que tenemos que comprender es que tenemos que darle el tipo de reconocimiento y recompensas que ellos buscan y necesitan. Si ellos son muy reconocidos y se les ha dado tareas que son un desafío, de manera que ellos sientan que ellos lo que hacen vale la pena, yo creo que ellos van a amar a sus compañías, van a ser más leales. Pero si la compañía es más competitiva, entonces nunca se sabe lo que va a pasar. Pero hay que cultivar una buena relación y un apoyo emocional también. Muchas gracias. La próxima pregunta viene de México, de la Universidad de Monterrey, San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León. ¿Su pregunta, por favor? Sí, buenos días. Ustedes comentaban en su conferencia sobre la relación que existe entre la generación X y la tecnología, pero ¿qué sucede en los países pobres que no tienen la misma oportunidad de acceso a esta tecnología o el dinero para hacerlo? ¿Son las mismas características de la generación X en un país desarrollado a uno en vías de desarrollo? Doctora Chen, ¿escuchó la pregunta? Para mí, esta es una pregunta que me gustaría contestar mucho. Le agradezco que la haya hecho. Por supuesto, en los países en desarrollo o los países pobres, el acceso a la tecnología es difícil. Sin embargo, la gente de la generación X de todo el mundo está buscando maneras de acceder
de acceder a esta información, aunque quizás no tengan demasiadas computadoras en algunas partes del mundo, pero una computadora va a servir a una comunidad. Entonces vemos que la tecnología está en todas partes, pero va a tomar tiempo para que los países en desarrollo se pongan a la altura. Una vez que estén en ese nivel, van a avanzar y van a avanzar muy rápido. Gracias. Nuestra próxima pregunta viene de Ecuador, de la Universidad Espíritu Santo en Guayaquil. Bien. Buenos días. Les hablamos de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, Ecuador. Soy el arquitecto Johnny González. Y queríamos saber a qué medidas se pueden tomar para que en los países de vías de desarrollo se permita la participación, especialmente en la política, de los jóvenes de la generación X. Doctora Chen, ¿qué puede hacer un país en desarrollo para asegurarse de que los jóvenes estén involucrados? Yo creo que todos los países del mundo tienen que involucrarlos, porque este es un desarrollo de los recursos humanos y de la inversión, y todos los países del mundo tienen que participar en entender la agenda de la próxima generación, la generación X y la generación N. Tenemos que establecer foros donde podamos hablar sobre los desafíos colectivos que vemos en esta generación y podemos compartir nuestras diferencias, nuestros puntos de vista distintos. Yo creo que esto es importante y tenemos que prestar atención a una sabiduría colectiva entre las naciones. Gracias. Nuestra próxima pregunta viene de Baja California, México, de la cervecería Cuauhtémoc Montezuma, en la ciudad de Tecate, el estado de Baja California. Buenos días. Se mencionó en la plática que la generación X prefiere tomar cerveza en microcervecerías. Sin embargo, en 1997, muchas de estas microcervecerías en Estados Unidos tuvieron que cerrar y su éxito ha disminuido notablemente. ¿Significa esto la decadencia de la generación X? Señor Pierce, la pregunta viene de uno de los mayores productores de cerveza de México. Entonces, no es solamente de interés académico. ¿Qué piensa usted sobre el consumo de cerveza en la generación X? Bueno, yo creo que la generación X ahora y en el futuro seguirá consumiendo cerveza. Sin embargo, también hay una conciencia social y hay una concienciación sobre la salud. Es algo que se ha promovido, ha sido promovido también por las industrias del alcohol. Entonces yo creo que habrá moderación, aunque también habrá proliferación. Gracias. Nuestra próxima pregunta viene de Brasil, del Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial en Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Señora Chen, la población del mundo está teniendo una mayor edad con los años. En el futuro, la generación X también va a ser más vieja. Habrá una nueva generación que vendrá después de la generación X. En su opinión, ¿cómo es que esta nueva generación será? ¿Cuál será su estilo de gerencial? ¿Y cómo es que los jóvenes de hoy, los niños, se deberían preparar para el futuro? Muchas gracias. Doctora Chen. Y la próxima generación, la generación N. Sí, la generación X es seguida por la generación N. La generación N es la generación del network, es decir, de las redes. Estas personas van a mirar a las computadoras y a las redes como manera de vida. Es decir, esa persona se despertará en la mañana, después de terminar el desayuno, lo primero que va a hacer es va a encender la computadora. Esa es la próxima generación, la generación N. Yo creo que la generación X, sin embargo,
va a ser una generación más saludable que va a vivir más tiempo y por lo tanto su impacto va a ser duradero. La generación Network viajará al mundo, pero muchas veces a través del ciberespacio, a través de mundos virtuales. Entonces tenemos que ver esta realidad virtual como algo más serio. Tenemos que mirar a las áreas en que hay modelados de computación, la inteligencia artificial, las comunicaciones, de manera más amigable y rápida. Gracias. Y nuestra última pregunta viene de México, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, en México. Muchas gracias. Mire, nuestra pregunta es, ¿qué recomiendan ustedes para mejorar las relaciones de las personas que no son de la generación X con ellas? Señor Pierce, ¿cómo es que nosotros, los del Baby Boomers, nos relacionamos con la gente de la generación X? Es una buena pregunta. Yo creo que debemos comenzar con logrando que ellos nos entiendan qué somos nosotros, qué nos motiva, qué nos hace felices. Con programas como este, si usted nos comprende, podrá relacionarse con nosotros. Muchas gracias por sus preguntas. Comencemos ahora con el módulo número 2, en el cual el señor Pierce nos hablará de su experiencia personal sobre las características de la generación X. Muchas gracias. A los 35 años de edad yo califico para incluirme en dos grupos demográficos muy distintos. Me puedo considerar como parte final de la generación llamada Baby Boomers o en la parte inicial de la generación X. Mas como parte de esta última he compartido una vasta experiencia en el trabajo y en la sociedad que junto con la de varios millones pertenecientes a mi ola demográfica ha sido influenciada por diversos factores, principalmente la tecnología de información, la diversidad cultural, el globalismo, el materialismo y la equidad entre sexos. Estos elementos han impactado nuestros valores personales y familiares, nuestra ética en el trabajo y nuestros estilos productivos, es decir, lo que nos gusta hacer y la forma en que administramos nuestro tiempo. En suma, han conformado nuestra personalidad y nuestra forma de vivir. Como parte de esta generación X deseo compartir con ustedes mis experiencias al respecto y particularmente nuestro impacto en el ambiente laboral. También comentaré mis perspectivas de lo que tendrá que suceder en nuestra generación a medida que irá escalando posiciones de liderazgo en los negocios y en la sociedad en general. Quiero hacer notar que la mayoría de mis experiencias han sido en organizaciones públicas y privadas dentro de Estados Unidos, en donde la población en general tiene características muy particulares. Por lo tanto, mis reflexiones se derivan de un contexto de trabajo que no necesariamente se puede extrapolar al resto del mundo. Sin embargo, estoy seguro que buena parte de ellas se convertirán en tendencias importantes que impactarán el ambiente laboral global del futuro. Comencemos analizando nuestro concepto de tecnología. Habiendo entrado a la fuerza de trabajo profesional a principios de los años 80, yo no crecí utilizando una computadora. En mi época como universitario yo aprendí a programar en una computadora mainframe gigantesca, pues ni siquiera teníamos una computadora de escritorio. Sin embargo, en mi primer trabajo al salir de la escuela se me entregó una computadora portátil, por cierto de marca K-Pro, y bueno, portátil. Si usted considera una máquina del tamaño de una maleta con 30 libras de peso como algo portátil, ya en ese tiempo la necesidad de utilizar la computadora era muy clara. Al complementar mi primera tarea y entregarla a través de un reporte escrito, mi jefe en aquel entonces me regresó el documento con una nota que decía: joven, el siguiente reporte deberá hacerse en la computadora o mejor váyase preparando para trabajar en otra empresa. Sobra decir que con un poco de ayuda de una secretaria aprendí cómo utilizar una computadora personal en un día. Hace ya 15 años, usted estaba a la vanguardia si contaba con una computadora personal en su oficina.
Ahora ya usted está en desventaja si no cuenta con computadora de escritorio en red, CD-ROM, correo electrónico, acceso al Internet, graficadoras de cómputo, impresora de color, correo de voz, un teléfono celular, un pager, un enlace para videoconferencias de salón, etcétera. Los que están al día cuentan ya con computadoras activadas por voz, así como videocámaras y módems conectados a ellas. El correo electrónico está ya haciendo obsoleta las máquinas de fax. Para poner esto en perspectiva, hace los 10 años solamente la empresa Federal Express invirtió millones de dólares en el desarrollo de su sistema de entrega rápida SAP-Mail, que casi al día siguiente tuvo que ser desechado al aparecer en el mercado la tecnología del facsimile y luego la distribución comercial global de las máquinas de fax. ¿Y qué quiere decir todo esto para nosotros de la generación X? Bueno, la tecnología nos ha hecho personas más impacientes. Hoy en día sabemos que todos debemos contactarnos inmediatamente y podemos hacerlo, por lo que queremos una respuesta ahora. Cualquier información está disponible en el momento que queremos oprimiendo una tecla de la computadora para accesar el Internet, por lo que suponemos que el factor tiempo no existe en este caso. Podemos producir toda clase de documentos personalmente, por lo que no es necesario ya preocuparnos por un proveedor externo de copias o de imprenta. Como los empleadores y los clientes no les están dispuestos a esperar el producto de nuestro trabajo y sus resultados, nosotros tampoco estamos dispuestos a esperar demasiado tiempo los aumentos de salario o promociones que creemos merecer. Si no obtenemos lo que consideramos que deben ser nuestras recompensas justas, cambiamos de trabajo sin pensarlo dos veces. Y no consideramos que esto tenga algo que ver con la lealtad a nuestro empleador. Nuestra perspectiva es que la empresa no está siendo leal a sus trabajadores si no les paga una compensación competitiva en el mercado laboral. Y no solo suele suceder entre nosotros el que nos cambiemos de trabajo, sino también de carrera profesional. Esto último será cada vez más frecuente en el futuro. Por lo tanto, las organizaciones que buscan retenernos en próximos años tendrán que ser más participativas con nosotros, ofreciéndonos incentivos contra los resultados de nuestro trabajo. Las promesas de gratificación no son parte del vocabulario de mi generación. Ampliaré este tema más adelante. La tecnología también nos ha incrementado nuestras expectativas y posibilidades de producir más trabajo y de mejor calidad. Puesto que no tenemos que salirnos de nuestra computadora, nótese que digo computadora y no oficina, para hacer investigación, reproducir fotos, editar documentos y otras cosas, nuestro estándar es producir informes con mayor agilidad y sofisticación. Y su distribución puede ser también instantánea con un clic del ratón y un mensaje por correo electrónico. Todos esperan que nuestro trabajo sea más eficaz, más profundo y mejor preparado. Y en razón de que podemos generalmente hacer nuestro trabajo con mayor rapidez, casi siempre sentimos que tenemos tiempo adicional para poder hacer más cosas. Pero nadie se pone a pensar que la eficiencia basada en tecnología de hecho genera tiempo libre, ¿verdad? Bueno, nuestra generación considera que la ayuda de la tecnología para hacernos más eficientes nos debe también acelerar el proceso de ir escalando cada vez mejores posiciones en nuestra carrera profesional. La tecnología también ha reducido la necesidad de realizar negocios en persona o presencialmente, y también está comenzando a reducir la necesidad de la comunicación directa vía teléfono. Últimamente venía haciéndose demasiado costoso el pago de boletos de avión y estancia para candidatos potenciales a nuevos puestos de trabajo en nuestra empresa. De repente, pedimos entrevistar en solo 2 días a 10 personas ubicadas en diferentes ciudades de Estados Unidos sin tener que trasladarlos a través de un sistema de video enlace de salón, ahorrándonos así miles de dólares. Luego se nos ocurrió recomendar el uso de este sistema de videoconferencias bidireccionales para realizar a distancia otra búsqueda de candidatos para un puesto de alto nivel ejecutivo. Los directivos responsables de esta búsqueda se sintieron en este caso menos cómodos con la tecnología y recomendaron no utilizarla. Pero para tratar de reducir sus costos, la empresa solo le pagó el traslado a un pequeño número de candidatos a entrevistar. No se encontró a nadie aceptable y se tuvo que reiniciar todo el proceso con un número amplio de candidatos nuevamente, produciendo todos estos retrasos y costos que se hubieran podido evitar si la tecnología de videoconferencias se hubiera utilizado desde el principio.
Esto no pasará cuando los ejecutivos de las empresas seamos de la generación X. De hecho, yo he confirmado que los medios preferentes de comunicación e intercambio de información entre trabajadores de la generación X y los convertidos de la generación Baby Boomers son hoy día, en orden de importancia: 1, el correo electrónico; 2, el correo de voz; 3, el fax; y por último, el teléfono o enlace de video. El sistema de videoconferencia bidireccional ha venido creciendo en popularidad y se hará más común en los próximos 5 años si se amplía la infraestructura de telefonía digital para video automático a nivel mundial. El videoenlace puede ser muy útil inclusive dentro de nuestras mismas organizaciones para dialogar a distancia con nuestros colegas, pero el no ver o hablar directamente con alguien tampoco significa que la comunicación sea menos personal, puesto que el correo electrónico es tan fácil de utilizar. Yo estoy ahora más en contacto con amigos y familiares a través de este medio y me comunico también con más eficiencia con todos los asociados a mi negocio. Esto no quiere decir, sin embargo, que el saludo de mano ya no vaya a ser importante para tomar una decisión de selección de personal, aunque ustedes no lo crean. Pero anteriormente sí ha sido un elemento clave. Pero sí me preocupa un tanto que líderes tecnócratas del futuro tiendan a valorizar cada vez menos el contacto personal al tomar decisiones en general, pues siempre tendremos la necesidad humana, como lo anuncia cierto comercial de una aerolínea de Estados Unidos, de interactuar personalmente con nuestros clientes, entre los cuales se incluye a nuestro propio personal de trabajo. Los que querramos sobresalir dentro de la generación X nos tendremos que esforzar para involucrarnos más en actividades de desarrollo de destrezas personales y relaciones humanas, pues esto no lo hacemos hoy por hoy con la frecuencia que deberíamos. No hay duda que el uso de la tecnología también nos da mayor flexibilidad respecto al dónde y cuándo realizar nuestro trabajo. Aunque nuestra generación no espera o desea trabajar menos horas, la tecnología nos permite mayor flexibilidad respecto al dónde y cuándo terminar nuestras tareas. Y mis compañeros esperan tener toda clase de facilidades en cuanto a horas, días y lugar de trabajo. También nos inclinamos hacia el vestido casual. Los empleadores exitosos han venido modificando los códigos de vestido en el trabajo, por lo menos los días viernes, dividiendo horas de trabajo, alterando el horario semanal y haciéndonos disponible el equipamiento tecnológico que nos permita trabajar desde nuestros hogares de ser posible. Esto hace al trabajador de hoy más feliz y productivo. Para muchos de mi generación X, la modalidad preferente es el autoempleo. Si no se puede esto, preferimos entonces trabajar para una organización pequeña o descentralizarla que nos ofrezca la mayor flexibilidad posible. En la generación de mis padres, casi todos nuestros papás trabajaban para un empleador que generalmente era una grande empresa. Mamá se quedaba en casa y atendía a los hijos. Hoy en día, la mayoría de mis amigos, tanto hombres como mujeres, trabajan para ellos mismos o para pequeñas empresas que a su vez proveen servicios a grandes organizaciones. Muchas de las mamás de hoy que tienen niños pequeños operan su propio negocio desde el hogar y trabajan parte de su tiempo. Esta mezcla de actividades refleja el estilo de preferencia de mis compañeros de la generación X. En el fondo, los de mi generación decimos: permítanos trabajar en donde y cuando querramos, siempre y cuando cumplamos con la tarea encomendada. Hablemos ahora sobre diversidad y globalismo. Una diferencia muy importante entre la generación y las anteriores es el impacto que ha tenido la diversidad cultural entre nosotros. En el estado de California, aquí en Estados Unidos, los de la raza caucásica ya no son la mayoría. Somos más bien una población de orígenes muy diversos. Crecimos en la escuela con compañeros de muchas razas. Si esto no fue tanto en la escuela primaria o secundaria,
sí lo fue en la universidad. Hoy en día trabajamos y vivimos en una comunidad de gran diversidad. Y aunque en nuestra sociedad ya se considera correcto políticamente respetar y abrazar la diversidad étnica, el hecho es que la sensibilidad cultural viene siendo parte intrínseca de la forma de ser de nuestra generación X. No solo nos sentimos muy a gusto con personas de todos los credos, colores, nacionalidades, idiomas, y además, sino que también hemos aprendido a apreciar esos orígenes culturales, sus tradiciones, valores y perspectivas. Y lo que es más importante, reconocemos todos que nos hacemos más fuertes colectivamente al abrazar la diversidad. La creciente migración en todo el mundo tenderá a que nuestras comunidades sean cada vez más multiculturales. La globalización de la industria, de la televisión en particular, ha venido ya acelerando este fenómeno. Los de mi generación somos prácticos también al entender que nuestra comprensión de diversas culturas será cada vez más favorable para nuestra actividad de trabajo. Nosotros somos la generación mejor preparada para aprovechar las oportunidades de la globalización. De hecho, no tuvimos que aprender el concepto de mercados globales en un salón de clase, pues más bien lo hemos vivido. Compramos productos de fuera de Estados Unidos masivamente y también contribuimos a la proliferación de las empresas de Estados Unidos en mercados internacionales. Muchos de nuestros compañeros o sus familias vinieron de tierras lejanas, incluyendo América Latina, Japón y el sureste de Asia, África, Europa y demás. Muchos estudiantes que vienen a Estados Unidos regresan a sus países de origen como empleados de empresas multinacionales que buscan mayor penetración de mercados. En este proceso, esos nuevos profesionales habrán influenciado a muchos ciudadanos de Estados Unidos en cuanto al mundo externo y viceversa. Muchos otros estudiantes de diversos orígenes que son ya ciudadanos de Estados Unidos han ayudado a las empresas de aquí a servir el mercado doméstico con mayor sensibilidad. Hoy en día, para hacer negocios en Estados Unidos es tan importante entender las diversas culturas comerciales que existen en el mundo, como la misma tradición del consumidor americano, que ya no es la única. Este argumento está generalizando a muchos otros países. Hablemos ahora sobre nuestro concepto de materialismo. El éxito rápido es evidente a nuestro alrededor. Es muy visible, por ejemplo, en los deportes y en el cine, actividades en donde muchos han logrado acumular fortunas antes de cumplir 30 años. Pensemos en los basquetbolistas Michael Jordan, Shaquille O'Neal, o en los artistas Michael Jackson, Madonna, Kevin Costner, Oprah Winfrey, Jerry Foster y otros. Entre sus fortunas estamos hablando de decenas y cientos de millones de dólares. Esto también ha sucedido entre emprendedores jóvenes en el mundo de negocios, desde la industria del cómputo hasta las inversiones y banca, los Bill Gates y Michael Milken del mundo. Un ambiente global de los negocios de hoy claramente ya no respeta a sus mayores de edad. Estos jóvenes millonarios son el símbolo de una actitud que permea a nuestra generación de profesionales jóvenes. Esperamos ser recompensados por nuestra habilidad y resultados, no por el tiempo de trabajo. Esperamos ser remunerados adecuadamente. Pero no piensen que este dinero lo esperamos sin hacer trabajo duro. Pudiera llegarnos rápidamente y a edad joven, pero atrás de esto siempre traeremos una sólida ética de trabajo. Muy seguido nuestra vida personal y de familia la sacrificamos por el trabajo nocturno para poder avanzar hacia nuestros ideales. Este fenómeno representa un impacto cultural difícil para generaciones anteriores a la nuestra, que todavía no han podido descifrar cómo interactuar con nosotros. La actitud nuestra de que quiero lograrlo ahora todo les ha sido muy desconcertante. Esta situación ha afectado a muchas organizaciones que no han estado dispuestas a crear un nuevo ambiente laboral que responda a las expectativas de estos jóvenes impacientes. Muchos tipos de empresas, desde las firmas de contabilidad hasta las corporaciones de lista de Fortuna 500, han venido perdiendo importante talento humano en razón de que no han cambiado su cultura de buscar motivar a sus mejores y más brillantes elementos. Al mismo tiempo, esto lo están aprovechando otras empresas que sí han sabido abrazar a estas mentes jóvenes y no han tenido tiempo de apoyarlos en función de su rendimiento. El resultado de todo esto ha sido la creación de una generación X muy materialista.
Este materialismo se ha desarrollado entre nosotros porque al ganar el dinero con relativa facilidad no lo apreciamos como deberíamos. La situación se agrava porque muchos de nosotros nos sentimos muy confiados en que nuestras habilidades nos permitirán ganar dinero durante mucho tiempo, por lo que tendemos a gastar más y a ahorrar menos. Pero sentimos que es justo recompensarnos de esta forma por el trabajo arduo y las muchas horas que hemos necesitado esforzarnos para lograr nuestro nivel de ingreso.